En los tiempos de los muertos, la mayoría de los lazos que se habían dado por sentados perdieron su valor. La amistad, el noviazgo, la familia, conceptos que hasta hacía poco habían sido sacros y sinónimo de sacrificio y entrega, se convertían en meras palabras. Solo los vínculos más fuertes, esos de sangre y vida que pocas personas llevaban grabados a fuego en el alma, conservaban su valor. La historia que escucharéis hoy habla precisamente sobre eso, pero lo hace en cuenta regresiva. Arturo ya está sentenciado, y es consciente de ello. Podría lamentarse y buscar un sitio para afrontar su mutación, pero no puede. Desde que sufrió la mordedura, solo hay una cosa en su mente: poner a salvo a su hija. Relato Manía. «24 horas antes, ciudad de Cuzco. Arturo y Ana María, padre e hija, llevaban solos un par de semanas. El último grupo con el que habían estado cayó. Desde los ojos de la pequeña podemos ver ese maldito momento que se ha quedado grabado de por vida en su mente. El preciso instante en el que aquel infectado mordía a su padre en la mano, justo cuando la interponía entre las fauces de aquel monstruo y su pequeño cuello. Mi padre lo había vuelto a hacer. Había encontrado un lugar donde aún podían quedar recursos. Un veterinario. Sabía que podían tener comida de animales. Y es allí donde estamos. Ya tengo la mochila delante, empiezo a meter una lata, otra. Olía demasiado a muerto, pero creo que ya me he acostumbrado. Tengo la última al alcance de mi mano. Ya está justo en la cara del gato de la última lata. Cuando mi padre grita un cuidado que llena todo el local. Aquel ser estaba encima de mí y el puro instinto me llevó a golpearle con la lata. Pero fue demasiado tarde. Dos garras tiraron de mi camiseta hasta una mandíbula terrorífica, con dientes aserrados, que estaba ya al alcance de mi yugular. Cerré los ojos esperando el final, pero medio segundo después, caí de espaldas. Y cuando abrí los ojos, aquel bicho estaba desparramado. Sus sesos debajo de la estantería y mi padre se agarraba el brazo. Tenía un tremendo mordisco. No lo pensé. Me levanté rápidamente y lo agarré. Teníamos que salir de allí. Habíamos hecho mucho ruido. Una puerta a mi izquierda fue la solución. Ahora tendríamos que permanecer ocultos. No le dio tiempo a pensarlo. En cuanto vio que aquel monstruo podría acabar con la vida de su hija, Arturo lanzó el brazo por un mero impulso. Se llevó un bocado justo en la muñeca. Ese bocado, ese que iba dirigido hacia el cuello de su pequeña, fue para él. Destino, suerte, no lo sabía, no había tiempo para pensarlo. Acto seguido, por impulso, reventó la cabeza de aquel ingenuo. Cuando estaba en el suelo, se sujetó el brazo. Tenía que cortar la hemorragia de alguna manera. Se quedó petrificado, observando esa herida por la que se fugaba su vida. Tan solo sintió la mano de su pequeña hija llevándoselo hacia el interior del almacén. Lo que descubrió cuando abrieron la puerta era algo similar a un quirófano. Para animales, supuso, ya que estaban en una clínica veterinaria. Dentro de su mala suerte, podría encontrar algo que le serviría para cauterizar su herida. Porque lo que estaba a punto de venir era algo que ya habían hablado previamente. Arturo sacó un lazo para torniquetes y se lo colocó en el brazo. Tenía que actuar rápido, aunque algo le decía que ya era tarde. Aún así, lo intentaría. Miró a la pequeña y asintió. Los dos sabían qué había que hacer. Lo habían hablado y ensayado varias veces. Pero una cosa eran las prácticas y otra muy diferente, las situaciones reales. Agarró el pequeño hacha que colgaba en el lateral de su mochila
y se lo dio a su hija. Estaba afilado a conciencia, precisamente para utilizarlo en el caso de tener que llegar a ese extremo. Arturo apretó el lazo, mordió con fuerza el mango de su cuchillo y asintió mirando a su hija. La mirada sentimiento de su padre daba la señal. Ella ya lo había hecho varias veces, pero siempre con carne de cerdo. No se atrevía a hacerlo con las manos de los zombies. Hacerlo por primera vez y mirando a su padre era algo que no se esperaba. Pero tenía que cortarle la mano. Aprieto el hacha fuertemente y con la izquierda sujeto el brazo de mi padre. No quiero mirarle, no quiero decepcionarle. Mi único miedo es no poder hacerlo de un solo golpe y que quede totalmente desfigurado, pero ¿qué más da? La mano tiene que ser cortada. Sabía que le dolía más, si el hecho de saber que estaba sentenciado, si el hecho de perder su mano, o que fuese su hija la que tuviese que asumir tal labor. Él mismo podría haberlo hecho, pensaba, aunque era imposible. Había mordido su brazo diestro. Con la izquierda tendría que dar más de un golpe. No como la niña. En cuanto vio caer el miembro cercenado, ajeno al dolor, ajeno a esa sensación desgarradora de ver cómo algo tuyo cae al suelo, sintió un pequeño brote de alivio y orgullo. La niña lo había hecho muy bien. En ese momento tenía problemas en los que pensar en lugar de sentirse orgulloso y henchido como padre. Tenía que cauterizar la herida. Obviamente, también lo tenían preparado, sabían cómo tenían que hacerlo. El procedimiento era simple, lo habían ensayado y esta vez sí lo habían hecho sobre carne en descomposición, lo habían hecho sobre esos cuerpos de los zombies que tanto abundaban en cualquier esquina. Se trataba de vaciar 2 cartuchos de pólvora encima de la herida y prenderle fuego. Un método doloroso, un método sucio, pero altamente efectivo. Arturo miró a su hija. Con los ojos le suplicó que lo hiciera. 15 horas para la conversión. Mi padre lleva un par de horas tumbado. No se levanta. Pero tengo claro lo que hay que hacer. He desaflojado el torniquete cada 3 horas, como él bien me decía. Le he medido la fiebre y parece que todo va bien, aunque lo hemos hablado muchas veces. Este proceso no es muy seguro. Lo miro y quiero llegar con él. Tenemos que llegar a un sitio libre, a un sitio donde no haya nada. Saco mi agenda y de Cuzco está claro. El único punto que nos podría salvar sería subir hasta el Machu Picchu. Pero ahora tendré que ser yo la que tire de este equipo, la que tire de esta familia. Por mi madre, por mi padre. Arturo abrió los ojos. Tenía fiebre, estaba destrozado, física y mentalmente. Pero aún así tuvo fuerzas para esbozar una pequeña sonrisa al ver a su hija dándole todas las atenciones que podía brindarle. Miró de reojo la mano y vio que la niña le había realizado un vendaje totalmente funcional. Le hubiera gustado ver cómo tenía ese muñón de carne cauterizado a base de pólvora, pero ella tendría tiempo de hacerlo. En ese momento sintió orgullo de no haber sido paternalista con ella y de haberla educado en los valores que suponía iban a imperar en ese nuevo mundo. 10 horas para la conversión. Entre la ciudad de Cuzco y el Machu Picchu van aproximadamente 5 horas de ruta, pero actualmente se desconoce. Lo que vemos es un vehículo sorteando curvas y obstáculos conducidos por una niña de 11 años, Ana María. Ella mira nerviosa cada 10 segundos el retrovisor para contemplar cómo su padre se sujeta al antebrazo y lo que queda de su muñón.
Embragar, acelerar y frenar bien poco, porque el tiempo apremia. En la parte de atrás del vehículo, Arturo se recuesta en el asiento. No sabría expresar cómo se siente. Simplemente mira a su hija conducir. ¿Cuánto hace que le enseñó? ¿3, 4 meses? Sin duda, la pequeña se desenvuelve con más soltura que cualquier conductor que ya lleve varios años conduciendo por la ciudad. La necesidad, siempre lo dijo, la necesidad agudiza el ingenio. Y esa niña le ha demostrado que puede ser una superviviente tan apta como el mejor. Mira su muñón. Esas viejas historias de los miembros fantasma de que podían doler aun cuando no estaban, son ciertas. Si se concentra, puede contemplarse moviendo los dedos, puede imaginarse crujiendo los nudillos. Es extraño, pero más extraño es esa sensación de veneno que recorre sus venas. Sabe que está infectado. No hace falta que ningún médico se lo diga. Su cara lo refleja. En apenas 10 horas, su estado ha deteriorado a niveles alarmantes. Pudo verse en el espejo retrovisor antes de subirse al coche y aunque su hija no le haya dicho nada, ha envejecido 10 años en cuestión de horas. Es horrible. Pero más horrible es la sensación de no saber si se va a transformar durante el viaje y va a atacar a su hija, o lo hará estando solo. No sabría explicar. Es la última esquiva de una caravana ardiendo la que la devuelve al momento, la que la abstrae de pensar en si su padre se convertirá o no. Es la siguiente curva, cuando una figura empieza a correr a 200 metros y se dirige directamente hacia la carretera por la que va conduciendo Ana María. Detrás suya, los engendros, los infectados, la muerte detrás de él. Los distintos obstáculos de la vía hacen que Ana María tenga que reducir y que esa figura, un niño, se plante en medio de la carretera. Los infectados están apenas a 5 metros de él, cuando empieza a golpear el capó del coche y a gritar: ¡Abre! ¡Abre! Solo hay dos opciones: detener el vehículo y ayudar al niño, o acelerar. Arturo es testigo silencioso de todo lo que está pasando. No va a interferir en la decisión de su hija. La última vez que tuvieron que tomar una decisión por el estilo, la pequeña perdió a su madre. Nunca podrá olvidar esa fatídica mañana. Estaban en las primeras semanas del brote. Arturo, su mujer y la niña, esta vez sentada en el asiento trasero, intentaban salir de la ciudad de Cuzco. Los atascos eran inmensos, kilométricos. Pinte una situación similar a la que estaban viviendo en ese momento. Alguien apareció pidiendo ayuda. Su mujer, una persona llena de bondad, decidió bajar la ventanilla y justo cuando se dispuso a preguntarles qué les pasaba, descubrió un cañón apuntando a su frente. No hubo tiempo para tomar decisiones. En ese momento esas personas tan solo querían sus pertenencias. Cuando Arturo quiso arrancar, fue demasiado tarde. Un disparo salía de esa pistola. Un disparo que acabaría con la vida de su mujer, rompiendo su cráneo y salpicando de sesos el interior del coche. Ana María sí lo tiene claro. Aceleró. Solo se escuchó un sonido sordo. Por el retrovisor podemos ver cómo aquellos seres masticaban el cuerpo del niño, que en un último gemido aún podía gritar: ¡socorro! Llevaban 8 horas de trayecto desde que habían salido de la ciudad de Cuzco. Habían llegado más rápido de lo que habían imaginado. Arturo se encontraba mal. Sabía que esa enfermedad se lo estaba comiendo. Y también vio que el acceso rodado terminaba ahí. Ya no podrían seguir avanzando con los vehículos.
De todas formas, a unos 200 metros ya se podía ver el campamento. Aquel era el punto de espera, donde una vez a la semana se filtraba a los elegidos que accederían al campamento del Machu Picchu. Solo aquellos que pudiesen aportar valor a una comunidad que esperaba ser la luz de una nueva era. 3 horas para la conversión. Ana María ya está en la entrada junto a varios soldados. Su padre, por supuesto, se ha quedado en el coche. Sería imposible que atravesase el chequeo con un muñón y en su terrible estado. En cambio, Ana María lo hace tranquilamente y los soldados le permiten el paso. Ella puede contemplar a la poca gente que hay dentro. Rápidamente localiza la tienda donde tendrá que esperar durante una semana para acceder al Machu Picchu. Pero sabe que su padre aún necesita los cuidados para seguir con vida. Ha recibido buenas lecciones. Ha analizado el cercado que está construido simplemente con vehículos amontonados. Lo tiene decidido. Esa noche quedará con su padre y le indicará cómo entrar en el campamento. Arturo esperaba en el interior del vehículo. Le había dicho a su hija que se adelantase. Obviamente a él, en su estado, no le iban a dejar pasar. Lo hubieran fusilado nada más verlo a entrada. El muñón le ardía. La fiebre le estaba consumiendo. Había escupido sangre en varias ocasiones, pero tenía que aguantar. Tenía que asegurarse de que la pequeña Ana María entraba en el campamento de Machu Picchu antes de faltar. Y precisamente lo que le faltaba era tiempo. ¿Cuánto podría aguantar? ¿Una noche? ¿2 como mucho? No quería pensar en ello. Se recostó y justo cuando estaba cogiendo el sueño, escuchó un pequeño ruido. Miró sobresaltado a la derecha y descubrió a su hija. Sin duda esa niña era tremenda. Había conseguido escabullirse del campamento para ir a buscarle. Alargó el brazo y haciendo un alarde de fuerza consiguió accionar la manilla. Nunca un gesto tan simple y mecánico le había supuesto tantísimo esfuerzo. Miró a la niña y sin pronunciar palabra, con toda la dignidad de la que pudo hacer acopio y toda la fuerza de flaqueza, salió del vehículo y empezó a caminar detrás de ella. Solo esperaba que la niña no se percatase de que ni siquiera se había molestado en coger su equipo. No le haría falta. Sabía que tenía los minutos contados. La oscuridad de la noche no permite ver a Ana María el estado real de su padre. Llegan rápidamente al vehículo que ella había abierto para acceder dentro, a ese lugar de elegidos que potencialmente subirían al Machu Picchu. El coche estaba delante suyo y el paso libre para acceder al campamento. Ocultos por la oscuridad de la noche, llegan al interior de la tienda, donde, con toda confianza, Ana María dice: «Todo irá bien, papá. Iré a por comida y los vendajes que necesitas. Espérame aquí». Jamás había pensado que una persona podía ver su final de una forma tan clara. ¿Cuánto le podría quedar? Minutos. Estaba seguro de que no llegaría ni a 1 hora siquiera. Se recostó y comenzó a respirar lentamente para intentar mitigar el dolor que le estaba consumiendo por dentro. Y que poco comenzó a caer en un profundo sueño. Un sueño en el que él mismo podía verse transformarse en algo horrible. Él mismo podía sentir cómo poco a poco dejaba de ser una persona para trascender en algo mucho peor. Solo lamentaba no poder haberse despedido de su hija. Arturo no había sido del todo sincero con su hija. La última parte de su plan consistía precisamente en transformarse en el interior del campamento. ¿Para qué? Para crear el revuelo suficiente que le diese la última oportunidad a su hija de acceder al interior del Machu Picchu. Sabía que si se transformaba, toda la atención de la guardia se volcaría en él.
ese sería el momento que la pequeña tendría que aprovechar para intentar colarse. Era una chica lista. Tenía claro que sabría aprovecharlo. Ana María ya tiene todo lo que necesita y ya está de camino a la vuelta de la tienda. Entrar con su padre en Machu Picchu es su mayor deseo. Ambos se lo merecen. Y entre sus pensamientos, mientras camina, extiende la cremallera de aquella gran tienda. Y cuando la abre, cuando mira en su interior, donde había dejado a su padre, tumbado, y lo que ve no es a Arturo, no es a su padre, es a un monstruo que está babeando y que gime. Ella lo único que puede hacer es gritar más alto y dar la voz de alarma en todo el campamento. Los militares responsables de la seguridad del campamento de la entrada de Machu Picchu lograron controlar la amenaza. Tras el recuento, comprobaron que las bajas habían sido escasas. Por suerte, no murieron más de una docena de personas. El caos fue controlado y en el cambio de guardia podemos ver cómo uno de esos vehículos militares pasa el último control y accede al Machu Picchu. Dentro de él, una manta, un bulto. Se mueve un poco. Es Ana María. Lo ha conseguido. Está dentro del Machu Picchu. Lo hemos conseguido. Nos ha costado sangre, sudor y alguna lágrima. Chuso, el Machu Picchu es nuestro. El Machu Picchu es nuestro, lo hemos derrocado. Nada. Gracias a todos por votar en las encuestas, por los likes, por los comentarios. Y muy pronto, el siguiente país. Tened cuidado ahí fuera. Relatomanía.